Buenos días, queridos hermanos de Casa de Oración Jalapa, amigos que nos siguen y familias también que nos acompañan en esta mañana. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da hoy, ¿verdad? De estar nuevamente reunidos en este culto que hacemos a nuestro Dios. Dice un canto: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Espero en el Señor, ¿verdad?, que les dé ese gozo y que podamos disfrutar con ese placer este tiempo que vamos a estar juntos. Hoy, ¿verdad?, domingo 5 de julio, como dije hace rato, ¿verdad?, estamos iniciando el segundo semestre ya de este año 2020 y gracias a Dios porque Dios, el Señor, ha estado con nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a estar meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 14 al 34. Vamos a estar viendo cómo Dios desea, cómo Dios anhela en su corazón, ¿verdad?, salvarnos y bendecirnos en gran manera con esta bendición de la salvación para usted, para nuestra familia y para cada una de las personas. Así que vamos a estar atentos, vamos a orar para que Dios traiga esa palabra que hoy necesitamos escuchar. Oremos ahí en su lugar. Señor bendito, te damos gracias por este momento. Gracias por esa bendición de buscarnos, de siempre de estar pendiente de nosotros, de desear lo mejor para nosotros. Gracias porque hoy, en este día, no es la excepción, Padre. Y queremos, Padre, que tú traigas a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente esa palabra que nos recuerde, que nos ama y que tú estás preocupado y ocupado en nosotros. Aquí estamos, Señor. Bendice todo lo que hagamos, los cantos, la palabra, las oraciones, Señor, que lleguen a tu trono de gracia y puedan bendecir también nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Cuanto más te conozco, quiero saber
Bueno, vamos a continuar este culto y tenemos este momento especial. Bueno, todos los momentos, ¿verdad?, de este programa son especiales porque son para el Señor, pero en este momento vamos a estar platicando con nuestro Dios. En la semana hemos tenido problemas, hemos tenido necesidades, ha habido incertidumbres. ¿Y a quién recurrimos, verdad? Sino a nuestro Dios. Dice la palabra que vengamos a Él. Siempre que tengamos esa necesidad, Él nos ayuda. Así que vamos a estar en este momento orando al Señor. Tenemos tantas cosas que decirle. Ahí abra su corazón y Él nos lo recuerda. Aquí en su palabra, en Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30, dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Bueno, damos gracias a Dios por esa palabra del Señor, ¿verdad? Todo lo que Él nos puede y quiere revelar. Pero también dice que si hay algún problema, alguna necesidad, ¿verdad?, vengamos a Él para tener ese descanso para nuestras almas. Vamos a orar ahí en su lugar y ponga todo lo que haya en su corazón, ¿verdad?, todo aquello que le esté angustiando en las manos del Señor, y pueda usted descansar. Oremos. Señor bendito, en esta mañana te damos gracias porque son muchas las cosas que nos fatigan, que nos inquietan, que nos preocupan, que hacen, Señor, que nuestro cuerpo, nuestra mente no esté funcionando como tú deseas, Padre, en armonía contigo, con la naturaleza, con las personas, Padre Celestial. Señor bendito, venimos hoy delante de ti, Padre, confiando en esa palabra, Señor. Primero, para que tú nos reveles, Señor, nuevamente, si no lo hemos descubierto, que tú nos amas, que tú nos creaste, que nuestra vida está en tus manos, Padre, y tú quieres lo mejor para nosotros. Tú has venido para que tengamos vida, como dice tu palabra, y vida en abundancia, para que la podamos disfrutar, Padre Celestial, de acuerdo a como tú lo has diseñado y visto para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Señor bendito, hay tantas cosas que nos inquietan y tú lo sabías, por eso nos lo recordaste, que en el mundo tendríamos aflicciones, problemas, necesidades, pero que confiáramos en ti. Y hoy en tu palabra nos recuerdas que vengamos nuevamente a ti. Si estamos angustiados, si estamos preocupados, Señor, que vengamos a ti para poder descansar, Señor, y traer delante de ti nuestras cargas. Por eso hoy, Señor, cada uno de tus hijos estamos, Señor, recordando, Señor, todas estas cosas que nos preocupan y nos inquietan, Señor, pero también sabiendo que los podemos traer hoy delante de ti. Señor, venimos delante de ti, traemos nuestras preocupaciones, traemos nuestras dolencias, Padre, aquello que nos preocupa, alguna enfermedad de manera personal, Señor, que nos ha preocupado durante tanto tiempo. Queremos traer ese descanso, esa sanidad para nuestra alma, que tú pongas esa mano sobre nuestras vidas, Padre Celestial, y nos levantes, Padre. Hay tantas enfermedades que aquejan a nuestra vida, Padre, pero tú eres el dador de la vida y puedes extender esa mano de sanidad, Padre. Padre Celestial, traemos, quizás haya problemas económicos, Señor, de provisión, Señor bendito. Dice tu palabra que no hay justo desamparado, y venimos delante de ti, Padre Celestial, para que tú hagas esa provisión, esa forma, Señor, para proveer a nuestra vida un trabajo, Señor, una necesidad, Padre Celestial. Padre bendito, también hay personas
que queremos, amamos, Señor, y también deseamos que estén bien, así como tú, Padre, que son familiares nuestros, amigos, vecinos, personas que amamos, que están pasando por problemas, por necesidades, y también aflige nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Yo te pido que tú, Señor, así como el centurión romano, Señor, nosotros no podemos estar donde ellos están, pero tú sí, y te pedimos que extiendas esa mano de sanidad también sobre ellos, Señor. Que extiendas esa mano de sanidad sobre todo enfermos, Señor, aquí en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestro estado y en el mundo entero, Padre bendito. Señor, queremos encontrar descanso para nuestras almas, Señor. Y dice tu palabra, llevad mi yugo, Señor, porque ligera es nuestra carga, Señor. Todos estos problemas no los llevaremos solos, sino que tú, Señor, caminarás con nosotros, nos guiarás, Padre, y nos permitirás llegar a ese camino que tú tienes, Señor, preparado y diseñado para cada uno de nosotros, y poderlo disfrutar contigo. En tus manos nos ponemos, Señor. Que la gracia tuya, el amor tuyo y la comunión tuya, Señor, sea con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la paz. Gracias por ese descanso para nuestra vida, para nuestras almas, Señor. Alabamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola mis hermanos, la lectura bíblica que vamos a hacer el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 16, y vamos a leer los versículos del 14 al 34. Y dice así la palabra de Dios: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas
y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Dile a Dios: alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, Señor. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, en este domingo de adoración al Señor. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente juntos. Quiero invitarlos a que tengan sus Biblias abiertas en el libro de los Hechos. Vamos a reflexionar un poquito, a meditar un poquito en el capítulo 16, versículos 14 al 34, que ya leímos hace un momento. Y bueno, yo quiero empezar con esta pregunta. ¿Usted cree que el Señor lo ama?
La respuesta es que sí, hermanos. El Señor nos ama y nos ama de tal modo que ha dado a su Hijo único para que usted y yo tengamos salvación y vida eterna. Pero no tan solo para nosotros. Hemos comentado algunas veces o hemos escuchado que la salvación es personal y efectivamente la decisión de tomarla y aceptar este regalo precioso de Dios, que es su Hijo Jesucristo, es una decisión personal. Pero realmente Dios ha dado a su único Hijo para que toda la humanidad pueda ser salva. Es por eso que en esta mañana yo quiero compartirle que Dios quiere que usted y su casa, que usted y su familia puedan ser salvos por gracia de Dios. Él tiene un enfoque especial por su familia en esta mañana. Dios no quiere que solo una o dos personas en su familia sean salvos, sino que su plan y deseo es que la familia completa pueda estar un día en su presencia, gozando de su gloria eterna. El domingo pasado el pastor Gilberto nos compartía acerca del universo como la creación del Señor Jesús, acerca de todo esto hermoso que nosotros vemos que Él creó para nuestro uso y disfrute. Todos los cielos, la tierra, todas estas cosas que Dios nos ha dado como bendición para nuestras vidas, este hogar que nosotros podemos disfrutar. Pero Él nos compartía, ¿verdad?, que todo esto va a pasar. En el Evangelio de San Mateo, Él nos compartió en el capítulo 24, versículos 35 y 36, que el cielo y la tierra pasarán, y la hora y el día nadie la sabe. Esto es, que en algún momento, esto que nosotros conocemos como hogar, que es la tierra, que es el universo entero, y que Dios nos ha dado para que nosotros podamos desarrollarnos, será destruido. El proceso, la forma, el tiempo, solo Dios lo sabe. Y sin duda, el ser humano estamos colaborando, ¿verdad?, para que ese proceso que llegue más pronto, porque no la cuidamos, no hemos sido responsables como fue la indicación que Dios nos dio a la humanidad desde un principio. Sin embargo, yo quiero decirles en esta mañana que hay buenas noticias. Si bien esto que nosotros vemos es pasajero, el Señor en su palabra nos dice que hay la promesa de un nuevo cielo y de una nueva tierra, en donde Él desea que todos nosotros podamos estar un día en este lugar. Dice su palabra que no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia, ni más sufrimiento. Y Él quiere que usted y su familia puedan un día disfrutar en este hermoso lugar que tiene preparado para cada uno de nosotros. Veamos qué nos dice la Escritura en este sentido acerca del interés que Dios revela en su palabra para su familia y cómo usa situaciones y personas para que su palabra llegue a su vida primeramente y después pueda llegar a su familia, a su casa. ¿Y cómo puede usted hacer realidad esta promesa de Dios en los seres que usted ama? En Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, extrayendo parte de esto, nos dice que la familia es una institución sagrada constituida por Dios. Su propósito es traer bienestar, traer seguridad, gozo y paz a sus integrantes.
también sabemos que es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Es una parte importante de la humanidad. Nos dice que el Señor la creó desde el principio de la creación, desde el inicio. Cuando el Señor dice, ¿verdad? Hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen de Dios fuimos creados. A semejanza del Creador, en cuanto a su carácter, fuimos creados. Él nos dotó de amor. Él nos dotó de esa paciencia hacia los demás. Y Dios creó al hombre, nos dice, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo, multiplíquense, fructifiquen y administren lo que les estoy entregando. Hermanos, hoy vivimos en un momento difícil. Vivimos en tiempos que atentan contra la seguridad y la unidad de la familia, así como atentan al propósito con el que Dios nos ha creado como familia. Dios tiene un plan y un mensaje para la familia de hoy, por lo que es importante que usted, papá, mamá, busquen la dirección de Dios a través de su palabra, que usted pueda conocer en este mundo tan difícil cuáles son los elementos que Dios le da para que usted pueda guardar de todas las acechanzas del enemigo en el mundo a su familia. Pero sobre todo, hermanos, que pueda ser salvada. Permita que su familia pueda ser rescatada por Dios, porque efectivamente en esta mañana Dios está posando sus ojos en su familia. Ahí donde usted está en esos momentos, Dios permita, ¿verdad?, que si sus hijos están con usted, alabando su nombre, gloria a nuestro Señor, porque hoy justamente es su día. Es el momento en que la familia unida debemos adorar al Padre. En la lectura que hicimos hace un momento en el libro de los Hechos, podemos ver algunos casos justamente de cómo Dios actúa en las familias. En su segundo viaje misionero del apóstol Pablo, después de separarse de Bernabé, nos dice que junto con Silas se trasladó a la provincia de Macedonia y estuvieron unos días en una ciudad llamada Filipos. Y ahí en ese lugar, cuando Pablo fue a compartir el evangelio, la palabra de Dios junto con Silas, salieron de donde se encontraban, nos dice la palabra, y en un día de reposo llegaron a un lugar junto al río donde se hacía oración. En ese lugar, ¿verdad?, se reunían puras mujeres. Y ahí dice la palabra de Dios en los versículos 14 y 15 del capítulo 16. Nos dice que entre ellas había una mujer llamada Lidia. El Señor abrió el corazón de Lidia y lo hizo receptivo a su palabra a través de Pablo. Nos dice que ella estuvo atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién era Lidia? Lidia era una mujer, madre de familia, la figura paterna y materna en la familia, como hoy día hay muchas mujeres que ocupan esa función en un hogar. Era una mujer trabajadora, era una mujer que se dedicaba a la venta de telas púrpura. Estas telas, ¿verdad?, se presume que eran pintadas con la tintura del calamar o del pulpo, y en aquel tiempo tenían un gran costo, eran muy apreciadas. Y esta era la actividad que Lidia realizaba. Era una mujer que juntamente con sus hijos vivía bien por gracia de Dios y porque ella le servía al Señor. Dios puso su mirada en ella porque veía su fidelidad, veía que oraba, que lo buscaba y adoraba al Señor. Y cuando Pablo habló
cuando Pablo habló la palabra de Dios y Lidia escuchó atentamente, nos dice, ¿verdad?, la Escritura, que ella aceptó al Señor, pero además fue bautizada. Y no tan solo ella, sino también su familia. Y los invitó, nos dice la palabra, a que Pablo y Silas se quedaran en su casa. En el versículo 15 nos dice la palabra de Dios: y cuando fue bautizada y su familia, dice Pablo, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entren a mi casa y posen aquí. Ellos, por supuesto, que se quedaron porque pudieron ver la fidelidad y el amor de Lidia hacia el Señor. Y vemos, ¿verdad?, con atención, cuando fue bautizada y su familia. Otro de los casos que nosotros tenemos aquí, hermanos, en este mismo capítulo, es el caso del carcelero. A partir del versículo 19 al 34, cuando Pablo y Silas nuevamente iban a un momento de oración, ellos se encontraron con una muchacha que estaba poseída por un espíritu no grato a Dios. Y nos dice que esta era explotada por unas personas. Cuando Pablo vio esto, expulsó ese espíritu del cuerpo de esta jovencita y fue liberada, hermanos. Y eso no le agradó a los amos de ella. Por lo que hicieron fue llevarlos ante las autoridades, tanto Pablo como Silas. Los golpearon, los destruyeron sus ropas y los metieron a la cárcel. Y nos dice la Escritura, ¿verdad?, en todos esos versículos, como leímos hace un momento, que a la medianoche, el versículo 25, Pablo y Silas orando y cantando himnos a Dios y los presos escuchando, sobrevino de pronto un terremoto y la cárcel tembló y todos los cimientos de la cárcel, dice la Escritura, se sacudían. Para esto, ¿verdad?, todos los presos, incluidos Pablo y Silas, tenían como especie de grilletes en sus tobillos y estaba difícil que ellos pudieran escapar. Sin embargo, nos dice que al instante, ¿verdad?, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En ese momento despertó el carcelero. Cuando vio que las puertas de las áreas donde estaban los prisioneros estaban abiertas, se espantó en gran manera. Y la primera intención del carcelero fue suicidarse, hermanos. Hoy por hoy, esta es una situación muy similar que ocurre en la vida de las personas en momentos de angustia, en momentos de depresión, en momentos de tristeza. Escuchamos cada día que se suicidan desde niños, jóvenes, personas adultas. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor Jesucristo, porque no hay alguien que les haya hablado y compartido de la palabra de Dios. Pablo apresuradamente le dijo que no lo hiciera, que ahí estaban todos los presos. En aquel tiempo, si un preso o reo se escapaba, la pena o la culpa de ese reo se le asignaba al cuidador, aparte de los castigos, además que les daban. Pero increíblemente, a pesar de que los cimientos se sacudieron de manera estrepitosa, no se cayó ninguna pared ni sufrió ningún daño esta cárcel. Enseguida el carcelero, ¿verdad?, pidió que encendieran una luz y corroboró que efectivamente todos los presos se encontraban en aquel lugar. Cuando Pedro vio esto, se quedó sorprendido y maravillado de ver que a pesar de ese terremoto, la cárcel estaba intacta. Él sabía que esto había sido obra de Dios por la presencia de Pablo y de Silas en ese lugar. Cuando vio el testimonio de ellos, él entendió que representaban
a Dios. Y enseguida nos dice la palabra que él se postró a sus pies. Y les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de ellos es la misma respuesta e invitación que el Señor nos hace esta mañana, que el Señor le hace en esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra de Dios, le hablaron del Señor a él y a todos a los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, nos dice que les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él, ¿con quién creen, hermanos? Con todos los suyos. Él con toda su familia, hermanos. El versículo 33 dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso mesa y se regocijó con toda su familia. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña el deseo de que como familias podamos ser salvados para su gloria. Estos hombres y esta mujer, por mencionar algunos ejemplos bíblicos del actuar de Dios en beneficio de las familias, habían recibido la promesa de que serían salvos, ellos y sus casas, ellos y sus familias. Y no reducido únicamente a padre, madre o hijos, sino toda la casa. Antiguamente, ¿verdad? Vivían todos juntos, desde los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, bisnietos, tataranietos. Eran familias grandes y además muchos tenían siervos. Entonces la bendición era para todos los que habitaban esa casa. En las verdades que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que la promesa de Dios y usted como instrumento para que Él llegue a su familia completa, quiere usarlo, hermanos. Dios nos da la promesa de que si tú eres salvo, serán salvos tú y tu casa. Muchas veces esto puede ser interpretado a que si ya soy salvo, por consecuencia van a ser salvos mi esposo, mis hijos, mis padres. No, hermanos, el Señor lo que nos quiere decir es que si usted ha conocido ya la palabra de Dios, el Señor quiere usarlo para que su familia también le conozca. Esto va mucho más allá que una salvación personal. Dios le está diciendo en su palabra que si usted ha escuchado, ha conocido y creído en su palabra, es necesario que usted sea ese instrumento, ese testimonio para que la palabra de Dios llegue también a su familia, para que ellos también puedan conocerlo y puedan participar de este plan de salvación. Debemos de tener actitudes como las que tuvieron estas dos personas, padre y madre. ¿Cuáles son esas actitudes? En primer lugar, la fidelidad a Dios, como lo hizo Lidia. Ella lo buscaba, se reunía con otras mujeres para orar al Señor. Pero también era una mujer comprometida. Tomó la decisión de bautizarse, de compartirle a su familia, quien también fue bautizada. La segunda actitud, hermanos, es desear, como el carcelero, que toda su familia sea salva, que toda su familia pueda conocer del Señor y pueda tomar la decisión personal, la decisión de manera individual de ser salvados. El carcelero quería suicidarse, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo rescató. Muchas veces las personas no le encuentran sentido a su vida cuando todo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La paz, el gozo, la fortaleza, pero sobre todo la promesa de una vida eterna.
La salvación de estas personas, sobre todo en el caso del carcelero, de toda la familia, no fue porque eran miembros de la familia, sino porque cada uno creyeron por sí mismos en el Evangelio después de escucharlo de la voz del apóstol Pablo. Dios nos llama en esta mañana, hermanos, papá, mamá, hijos, primos, hermanos, no importa el rol que usted desempeñe en su familia. Crea en el Señor Jesucristo y serán salvos usted y su casa. Aunque esa es una responsabilidad mayor para ustedes como padres. Si ustedes ya han conocido de la palabra de Dios, sean ese testimonio para su esposa, su esposo, sean ese testimonio para sus hijos, para sus hermanos, para sus abuelos. Ellos también merecen la salvación y recibir este regalo de vida eterna de Dios. Escuchemos la voz de Dios ahora que aún es tiempo. Que Dios los bendiga, hermano. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra expuesta con la pastora Felicita Ramos, y agradecemos a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? El cual desde la creación siempre nos ha buscado. Sabía que cuando el hombre pecó, tantas bendiciones que nos hemos perdido, y de eso es lo que Él ha querido salvarnos, de todas esas consecuencias del pecado, para poder disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a encontrarlo. El carcelero de Filipo dijo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Y a veces nosotros nos preguntamos, pero a veces no sabemos exactamente la respuesta. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo ese pecado y todas las consecuencias, y no solamente tú, sino también nuestra casa, nuestra familia. Así que vamos a orar, mis hermanos, y a pedir al Señor que Él nos ayude a poder recibir esas bendiciones, que nos salve de todas esas consecuencias de ese pecado que viene a nuestra vida. Y a veces que son resultados, ¿verdad?, de otras situaciones que a veces somos ajenos a ellas. Oremos ahí en nuestros lugares, y de esta forma también vamos a estar despedidos de este tiempo maravilloso, ¿verdad?, que cantamos, oramos, ¿verdad?, y escuchamos la palabra del Señor. Señor bendito, en esta mañana agradecemos, Padre. Tú siempre has tomado la iniciativa de buscarnos, porque el deseo tuyo es que nosotros podamos disfrutar esa vida que tú creaste, diseñaste para tus hijos como un Padre, lo mejor para nosotros, Señor, y que sabías que por el pecado, por la desobediencia, Señor, hemos perdido esas bendiciones, y no solamente eso, las consecuencias que traen sobre ellos, Señor, y de eso quieres tú salvarnos. Quieres que retomemos esa vida, que nos quitemos de todo eso, aquello que impide que podamos caminar nuevamente a ese lugar que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Queremos ser, Señor, tomar la actitud de Lidia, oh Padre bendito, esta mujer, Padre, amorosa, que te buscaba, y también, Señor, permitió que ese amor llegar hasta su familia, Padre, alcanzar hasta su familia, Padre Celestial. Ayuda a encontrar a personas, a mujeres, Señor, dispuestos, Señor, a que su familia sea alcanzada también, Señor, por ti, Padre Celestial. Señor bendito, también queremos en algunos casos, Señor, no estar como el carcelero, pero si alguno está como el carcelero, en el cual pensaba que los presos, que Pablo y Sila habían escapado, y él pensaba suicidarse, Señor, pensaba que lo que le tocaba era la muerte, Padre, pero gracias a Dios porque hubo la palabra. Gracias a Dios porque tú te acercaste a Él, Señor, a través de Pablo, a través de Silas, Señor, y le diste una nueva oportunidad, Padre. Gracias porque Él fue obediente a la voz de Dios. Primero Él preguntó, ¿qué debo hacer? Señor bendito, permite que podamos ser obedientes a tu voz y buscarte a ti, Señor, y darnos una nueva oportunidad de vida. Al carcelero, Señor,
pudo ser bautizado, pudo ser él, ¿no? Y también su casa, su familia, Padre bendito. Llevó a Jesús a su casa, Padre celestial. Gracias porque las bendiciones, Señor, trascienden hasta la tercera y cuarta generación. Yo quiero ser bendición para mi familia. Cada uno de mis hermanos, permítenos ser de bendición para nuestras familias, Señor, hasta la cuarta generación, Señor bendito. Señor, sálvanos, Padre. Queremos aceptarte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Padre bendito, y que nos des una nueva oportunidad de vida. Señor, aquí estamos, que esta bendición llegue a nosotros y llegue hasta nuestra casa. Lo necesitamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por este tiempo. Pero se esposaron, nos dejamos gozados en el Señor. Bueno, pues que Dios les bendiga. Dios bendiga a sus familias y nos vemos en las células de oración. Y también el próximo domingo, no se les olvide, ¿verdad? Compartan este culto, ¿verdad? Queda grabado ahí en Facebook para que lo puedan compartir con nuestras familias, si alguno no lo ha hecho. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.